La paz de Cristo esté con cada uno. Sean bendecidos, hermanos, en todas las naciones. Quiero compartir una palabra que el Señor me ha regalado desde hace unos días, pero no había tenido como el tiempo y bueno, ahora quiero hacerlo, quiero compartirlo. La palabra que quiero compartir está en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Es la historia de una mujer que pues hemos oído muchas veces y que a lo mejor no nos hemos tomado el tiempo o nuestra mente para ver, o sea, qué realmente estaba pasando en este momento. Y bueno, dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta historia, hermanos, la he leído muchas veces, como les decía al principio, pero esta vez que la leí fue diferente. Siento que el Señor me mostró algunas cosas que no había visto y quiero compartírselas. Primeramente dice que el Señor, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estaba averiguando un poquito acerca de esta tierra. Dice que Tiro es una región en Palestina. Y viendo ahí por ahí un mapa, parece como que es la única vez que el Señor salió pues se puede decir, de los contornos de Judá, del territorio. No está así tan alejado de los lugares a los que él llegó, pero se salió, ¿verdad?, de los territorios judíos. Y me llamó la atención cuando yo leía, y he aquí una mujer cananea, y por primera vez le presté atención a esa palabra. Esta mujer era una mujer, claro, él andaba en estos entornos, ¿no?, de Palestina. Tengo entendido que es por ahí, Palestina y otros lugares. Bueno, lo había notado por ahí, pero los cananeos bueno, no se consideran, ¿verdad?, sino que es así, son descendientes de Canaán, hijo de Cam y nieto de Noé. Los que saben y han leído, pues conocen la historia. Y estos pueblos se les identifica mucho en las cuestiones religiosas porque ellos adoran a una serie de dioses y de diosas, incluyendo, por ejemplo, el Baal y Anat, entre otros. O sea, ellos son idólatras, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes partiendo de ahí. Esta mujer era una mujer acostumbrada a la idolatría. Y desde ahí empezó como mi curiosidad, porque esta mujer oyó de Jesús seguramente. Bueno, no seguramente, es así, porque cuando lo leemos aquí en Marcos, esta historia está en Mateo y está también acá en Marcos. En Marcos está en el capítulo 7,
del 24 al 30. Y aquí dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, aquí nos dice, o sea, allá al principio me imaginaba que estaban pues como al aire libre y ella los perseguía, ¿no? Los seguía, pero acá dice que entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y luego dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea, esta mujer seguramente vio el tumulto de la gente y preguntó, no sé, pero oyó. Aquí dice que oyó de él y entonces ella seguramente dijo, este es, o sea, hermano, ¿de dónde le nació a ella esa fe? Siendo una mujer acostumbrada a otras cosas, ¿no? A la idolatría, a quizá tener sus propios dioses en su casa, yo no sé, pero ella oyó de él, seguramente oyó de los milagros que él había hecho, incluso a lo mejor que había resucitado a algunos que habían muerto, ¿no? Y ella, eso quizás le impactó y lo buscó y oyó y lo siguió. Y dice, y vino y se postró a sus pies. Y luego dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. Y bueno, lo demás ya lo leímos allá en Mateo, pero esas cositas las da aparte, ¿no? Allá en Marcos, que estaban en una casa, ¿verdad? Y pues que ella oyó. Y cuando oyó de Jesús, ella va y lo sigue y le suplica. Entonces, esta mujer dice que clamaba, o sea, gritaba, hermanos. Clamar, yo antes pensaba que clamar era pues adorar a Dios ahí en tu corazón, en tu cuarto, pero clamar a Dios es gritar, es, no sé si alguna vez has orado de una manera que no puedes contenerte y tu voz se alza. A mí me pasa cuando hablo en lenguas, no puedo mantener, es algo que me nace y no puedo mantener ese mismo tono de voz, sino que tengo que elevarla. Y no es que yo lo haga, es como que automáticamente mi cuerpo lo hace, mi garganta. Entonces, esta mujer dice que clamaba detrás del Señor y le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea, ella inmediatamente le suplicaba y le decía cuál era su problema. Lo que dice al principio solo me recordó al ciego, ¿no? Cuando lo veía y oyó que iba pasando por ahí, empezó a clamar también, o sea, a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella no le dijo Jesús, ella le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanas que me escuchan, ustedes si son madres entenderán. No digo que los varones no, pero las mujeres que somos madres, y si tuviéramos un problema así o así de difícil, no nos importaría que la gente nos escuchara, no nos daría vergüenza. O sea, ella gritaba con todo su corazón, con toda su fuerza, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. Pero miren lo que dice, pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió. Ella gritaba tras él y él no le respondía. La ignoraba. Y luego dice que incluso sus discípulos se acercaron a él, ¿no? Y le rogaron, o sea, Señor, ya, despídela. O sea, dile que se vaya. Esta palabra despídela es la misma palabra que se ocupa para repudiar, dar carta de divorcio. O sea, dile que se vaya a su tierra, que deje de estar molestando. Yo no sé qué le dijeron. Despídela. Y pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo,
No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no sé si esto él se lo dijo a ella o se lo dijo a todos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué dice acá? Dice, entonces ella vino, o sea, a lo mejor gritaba porque no lo tenía cerca, ¿no? Porque daba voces, porque no estaba tan cerca del Señor. Pero cuando él dice, no soy enviado, sino a las ovejas, sino a los hijos, dice que entonces ella vino a él, o sea, se acercó a él y se postró ante él. Ay, hermanos, a mí yo me imagino esa escena. Ella, en lugar de entender que como no era de Judá, no era judía, pues él no le iba a dar nada. Ella, a pesar de eso, entonces fue, se acerca y se postra delante de él. Y le dice, Señor, socórreme, ayúdame. Yo no sé, hermanas, con el corazón en la mano, cómo ella se lo habrá dicho al Señor. No me importa. O sea, yo sé que no soy de las ovejas, pero socórreme. Ayúdame, no me dejes así. Hermanos, qué mujer, yo creo que yo, no sé, en su lugar quizás me hubiera ido y hubiera dicho, no, este hombre no me va a ayudar. Pero ella no se dio por vencida. Ella le dijo, Señor, socórreme, y se postró. O sea, el postrarse es reconocer que ese no era un hombre. Saber que no estaba delante de un hombre cualquiera. Ella reconoció y le llamó Señor. O sea, para alguien que no le conocía, que quizá acababa de oír de él, ella entendió quién era este hombre. Y aún así, después de que ella se postró y le dijo, Señor, socórreme, ayúdame, él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En ese tiempo, los judíos le llamaban perros a los gentiles. Era una palabra de ofensiva, ¿no? Entonces, pero el Señor no le dijo perra, le dijo a los perrillos. O sea, era como una parábola, ¿no? No le estaba diciendo tú eres esto, ¿no? Y por eso no. Sino que le dijo, pero ella entendió lo que él estaba diciendo. Él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si a mí me hubiera dicho así, hubiera dicho, pero ¿qué tiene que ver el pan y los hijos y los perrillos con lo que yo te estoy pidiendo? Por eso les digo, él estaba hablando en parábola. El que entiende, entiende. Y esta mujer entendió. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no entendió eso como una ofensa porque él no la estaba ofendiendo. Él estaba diciendo la verdad. Yo he venido a las ovejas perdidas. Cuando él mandó a los creo que eran los 70, y los envió de 2 en 2, él les dijo, vayan, no hablen no sé si les dijo que no hablen o no se crucen con gentiles, sino que vayan primeramente a las ovejas perdidas. Entonces, ¿por qué? Porque para los gentiles iba a venir después el evangelio, ¿no? Y entonces él le dice eso, y entonces ella dice, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y cuando yo leía esto, hermanos, yo estaba queriendo entender algo. O sea, algo que me había preguntado durante bastante tiempo, años. Yo siempre decía, bueno, ustedes han oído o han leído o han escuchado
que la Biblia dice que Dios está enojado con el impío todos los días. Ese es un versículo. No me recuerdo en dónde está, pero en Salmos también o en Proverbios dice que Él no escucha la oración de los pecadores. Y yo siempre he dicho, Dios mío, cuando yo, antes de conocer a Dios verdaderamente, yo estuve en iglesias por más de 20 años, en las cuales, pues sí, yo iba, servía a Dios, según yo servía a Dios, oraba a Dios, buscaba a Dios, pero sin embargo, cuando llegaba a mi casa era desobediente, era iracunda, gritaba a mis hijas, peleaba con mi esposo, no le hacía caso, no sé, tantas cosas que puedo decirles. Estaba en pecado. Iba a la iglesia, servía a Dios y hacía todo, pero yo estaba en pecado. Y claro, oraba a Dios y pensaba que me perdonaba, pero hacía cosas indebidas que a Dios no le agradaban. Pero mi falsa vida era como que, bueno, como que sí sabía que debía haber algo más. Claro, la santidad, la obediencia a Dios, pero eso lo encontré más tarde. Entonces yo me he preguntado, Señor, porque algunas veces yo necesité de ti, necesité de tu intervención, necesité de tu provisión y tú me respondiste. Obviamente no era todas las veces, hermanos. La mayoría de veces que yo oraba a Dios, yo no recibía respuesta. Y yo decía, ¿por qué? Si yo le sirvo, yo estudio, yo busco, pero yo leía la Biblia cuando tenía un privilegio. Yo decía, tengo que prepararme. Y leía esa porción que nada más iba a ocupar. Pero yo nunca había leído la Biblia completa. No conocía a Dios. Pero sin embargo, algunas veces cuando quizás más lo necesité y quizás Dios veía mi angustia, mi dolor, Él respondió. Y cuando yo veo a esta mujer en una actitud de aflicción, de agonía por su hija, y era como que el Señor que estaba ahí frente a ella era su última esperanza. Y que si Él no le ayudaba, ya no había nada más que hacer por su hija. Entonces yo me identifiqué con esta mujer de cómo yo vivía antes. Engañada, creyendo que estaba bien en mi vida espiritual, pero realmente no lo estaba. Y entendí, hermanos, que cuando esta mujer le dice al Señor esto, de que es cierto lo que Él está diciendo, pero que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me daba cuenta que yo estuve así, comiendo de esas migajas que caían de la mesa del Señor. Esas veces cuando Él me contestó las oraciones, cuando yo no dudé de que era Él haciendo incluso milagros en mi vida. Claro, en ese momento no me daba cuenta que eran solo las migajas y que para mí estaba dispuesta una mesa donde yo podía sentarme cada día y disfrutar de esos manjares espirituales, porque no conocía entonces eso. Nadie me había hablado de eso, no había pues abierto mis ojos a todo esto. Pero ese día, hace unos días que lo leía, lo entendí. Y más me maravillé porque yo dije, oh Señor, es cierto, tú estás enojado todos los días con el impío, con el pecador, tú no escuchas las oraciones.
Pero también dice la palabra que Él es bueno y que Él es misericordioso con los buenos y con los malos. Entonces, hay momentos en los que Él tiene misericordia. Yo no sé si Él sabía, si obviamente Él lo sabe, ¿no? Pero yo no puedo decir, es que Él sabe, Él conoce que tú te vas a arrepentir y por eso te ayuda, porque he visto a personas malas que nunca se arrepintieron y que de hecho ya murieron, pues que Dios aún así de vez en cuando proveía para estas personas y les ayudaba. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto, mis hermanos? Que descubrí eso, que Dios en su misericordia infinita, Él es bueno. Y a esta mujer, cuando ella le da esa respuesta, o sea, esta mujer en vez de ofenderse, en vez de irse y decir, no me das nada, o sea, no sé cómo hubiéramos actuado nosotros. Pero esta mujer estaba llena de fe, de una fe que le salió, pues obviamente venía de parte de Dios. Tanto que el Señor, para mí, se maravilla de la respuesta que esta mujer le da. Y le dice, oh mujer, grande es tu fe. Esta mujer estaba con la fe al 100 y sabía que ahí, que en él iba a encontrar, ella iba a tener lo que necesitaba, esa respuesta, que él era el único que podía salvar a su hija. Y el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Ay, hermanos, Dios es maravilloso. Y cuando nosotros conocemos a Dios, yo alabo al Señor porque ahora yo puedo decir que le conozco, que le estoy conociendo cada día a través de su palabra, a través de la oración, a través de testimonios vivos que escucho. Puedo decir que Dios es maravilloso y que si tú quizá no estás al 100 caminando con Él, quizás todavía estás fallándole a Él. Yo te digo, acércate a Él, clámale a Él como esta mujer clamaba tras de Él, como que Él es lo único que te puede salvar, porque Él es lo único que te puede salvar definitivamente. Búscalo con todo tu corazón. A veces nos acostumbramos a vivir de las migajas que caen de su mesa y por eso vivimos una vida mediocre, una vida a medias, con situaciones. Yo, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. Imagínense, hace más de 20 años, con una economía malísima, debiéndole a mucha gente, no pudiendo pagarle a mucha gente. Y no era porque no quería pagar, era porque no tenía. Pero tampoco quería buscar al dueño del oro y de la plata. No basta, hermanos, con ir a sentarse a una banca, a una iglesia, a escuchar un mensaje. No basta con oír un mensaje en tu casa, no basta. Es necesario que busques. Es necesario que ahondes, que escarbes y que busques al Señor para encontrarlo. Él no va a estar ahí tras un chasquido de dedos y se te va a presentar ahí, te va a arreglar toda tu vida. No es fácil al principio, pero cuando tú ya conoces algo, cuando Dios te da un poquito, Él va a ver qué es lo que tú haces con eso que Él te da. Y si ve que tú quieres más y que buscas más, o sea, olvídate, hermano, cuando tú menos sientas, vas a estar sentado a la mesa. Y no quisiera ponerme de ejemplo en esto, pero quiero decirles que después de que yo conocí al Señor de verdad, hace
7 años aproximadamente, mi vida cambió para bien. Yo nunca más he tenido que preocuparme por no tener para comer, por no tener para un pasaje, por no tener para medicinas y que mis hijas se enfermen. Bueno, hoy tengo algo mejor, la oración. Oro por ella, por mi nieta, por quien sea que me pida oración y se sanan. Bendito sea el Señor. Dime si eso no es comer de la mesa. Dime si eso no es comer el pan para los hijos. Yo alabo al Señor, pero quiero animarte a que busques al Señor con todo tu corazón. Quiero animarte a que no te quedes, no te conformes con las migajas. Él te puede llevar así toda tu vida si tú no le buscas como tiene que ser, si tú no sacrificas para Él. Y cuando tú empieces a ver que en lugar de correr a pedir ayuda a un hombre, a una mujer, a un banco, a lo que sea, tú corres hacia Él y tú le pides a Él y tú decides esperar en Él, tú vas a ver cómo los cielos se van a abrir para ti, cómo tu fe va a crecer de una manera, vas a tener una convicción en tu corazón que nadie te la va a poder quitar. Así vengan y te digan, no hermana, es que no es así. Es así porque sé que es así, porque sé que sé. Entonces, yo te animo a que dejemos de ser mediocres delante del Señor, porque si somos hijos de Él, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un antes y un después. Y tú tienes que ver dónde está ese cambio. Faltan muchas cosas, pero es necesario buscarle más, ayunar más, vigilar más, que son las cosas que la carne no quiere dejar. Pero cuando tú entiendes y Dios habla a tu corazón, tú sabes que es tiempo de dejarlas. Porque la mesa del Señor está servida, el pan está puesto. Y no es un pan que te va a hacer daño, hermano o hermana. Es un pan que te va a alimentar tu espíritu y te va a traer mucha bendición. Vas a crecer, vas a madurar. Ánimo. Como dice su palabra, esfuérzate. Cobra ánimo, esfuérzate. Esfuérzate, hermano. Un día vas a ver los resultados y vas a ver que valió la pena. Eso era lo que quería compartirles este día. Espero sea de bendición y espero sea el Señor tocando tu corazón, abriendo tus oídos para que puedas oír la voz del Señor. Señor te bendiga. Paz.